Gracias a Dios por nos permite bendecirle y ser bendecidos. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Esther. Primera, por favor. Episodio número 8. En este libro decíamos que no encontramos el nombre de Dios, pero sí en todos los aspectos en los que podemos ver cómo la mano de Dios se mueve, cómo es que el Señor se va presentando ante su pueblo y respaldando. La semana pasada terminamos y vimos como, siguiente por favor, aunque Amán, ¿verdad?, el autor de ir en contra del pueblo de los judíos, ya estaba muerto, había muerto en la misma trampa que él había hecho para que ahí Mardoqueo fuese colgado. Bueno, no todo el peligro ya estaba resuelto, sino que todavía estaba en vigencia el decreto que permitía que los judíos fueran exterminados, que fueran destruidos, humillados. Porque ya, como pudimos también considerarla, había una ley de los medos persas que decía que no se podía abrogar una ley dada por el rey. Que así se espera en nosotros como hijos de reyes también, que cuando demos una palabra, la cumplamos, la hagamos, ¿verdad? Con toda prudencia, con toda meditación, y podamos hacerla. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que Esther se acerca para pedirle que esto se haga, pero no es posible, y entonces el rey le dice que pueden extender un segundo decreto para que puedan contrarrestar los daños que produciría el primer decreto. Y así es que comenzamos hoy nuestro estudio. Siguiente, por favor. Hablando del triunfo de los judíos. Capítulo 9 del libro de Esther nos dice que en el día 13, como ustedes recordarán, ya se habían enviado los dos, y entonces dice que en este día 13 del mes 12, llamado Adar, esta era la fecha que se había señalado para el cumplimiento de la orden del rey. Y también el día en que los enemigos del pueblo judío estaban esperando con ansia para poder dominarlos. ¿Pero qué pasó? Bueno, que sucedió que todo lo contrario. Se llevó a cabo esto, pero los judíos terminaron dominando a los enemigos. Cambió toda la situación. El versículo 2 dice que en todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían como uno solo. Se juntó el pueblo. Los que estaban en las aldeas, en todos estos, se reunieron en las ciudades para atacar a los que habían querido su desgracia, a los que habían procurado dañarlos. Sin duda ya los conocían, porque antes entre el primero y el segundo decreto, muchos sin duda se manifestaron. ¿Pero qué pasó? Que no hubo nadie
que no hubo nadie que se enfrentara con ellos, que no hubo nadie que se uniera a estos enemigos, porque el terror, dice la Escritura, que se había apoderado de todos los pueblos. Esta es una característica muy interesante que encontramos todas las veces dentro de estos libros históricos, de estos 12, y hemos podido ver que cuando parece que la derrota es inminente, la situación es contraria, el Señor termina con todos. Y muchas de las veces ni siquiera intervienen los judíos. Recordamos el caso de ahí con los filisteos y Samuel. Recordamos, sin duda, muchos casos que nos van narrando en estos libros de las veces en que el Señor se presenta. Pero esta vez, pues vino todo ese temor. ¿Por qué? ¿Por qué ese temor? ¿Por qué esa situación? Siguiente, por favor. Bueno, resulta que todas las autoridades de las provincias, los gobernadores, toda la gente importante, toda la gente que tenía cargos superiores, pues apoyaban a los judíos. ¿Por qué? Por miedo a Mardoqueo. Este hombre que ya estaba prácticamente cerca del trono del rey, y que era el segundo, y que tenía el anillo, podríamos decir, tenía el poder para nombre del rey, sellar todas las cosas. Pues él ya era reconocido entre todas las personas. Recordemos los meses que han pasado entre un tiempo y este tiempo. Sí. Todo de alguna manera se había extendido ya la fama de él en todas estas 27 provincias. ¿Sí? Se sabía, y que él cada día tenía más y más poder. Él no buscaba el poder, ni podemos ver a través de la Escritura que nunca buscó el poder. Y que aún el lugar que el Señor le da lo usa para bendición del pueblo, como ya lo pudimos leer. Nos narra el versículo 5 y nos dice que entonces, a filo de espada, acabaron los judíos con todos sus enemigos, con todos. Los exterminaron por completo. Hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudad de Susa se dice que mataron a 500 hombres. 500 gentes que no simpatizaban. Y recordemos cómo finalmente el Señor dice en su palabra, allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Leo, como está ahí, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A diferencia de muchas religiones, entre ellas muchas como el zoroastrismo, que dice que el bien y el mal siempre van unidos y nunca se van a terminar, nos dice así que todo un día va a haber un juicio, un tiempo para todo. El Señor había dejado todo este tiempo y toda esta situación durante mucho tiempo que así sucediese. Y esto nada más iba a afirmar al pueblo. Por eso podemos colocar este libro de Esther, recordaremos, entre ese regreso
las situaciones que se están dando allá con el muro, con el templo, y en su momento, bueno, también hay aquí este rey Jerjes, que es el otro nombre que de alguna manera se le da dentro de la escritura y de la historia. Tan solo dice que en esa ciudad, pues habían derrotado, habían matado a 500 de sus enemigos. Y nos sigue diciendo la escritura. Siguiente, por favor. Que también mataron a los 10 hijos de Amán en esa confrontación, en esa situación que se dio. Nos da los nombres de cada uno de ellos. Parsadata, Porata, y por ahí están los 10 que encontramos en los siguientes versículos, del 7 al 9. Y nos dice, el versículo 10, que estos eran los hijos de Amán. También ya nos hicieron el hincapié, nos hicieron la acotación de que llegaba un tiempo, iba a llegar ese tiempo en que este pueblo, el Señor lo había dicho que así sería. El enemigo de los judíos. ¿Pero qué pasó? Que dice que no tocaron sus bienes. Aunque todos podían hacerlo, dice que no los tocaron. ¿Por qué? Porque hay una ley que podemos ver desde el principio, que Dios dice que no se toque nada del anatema, nada de aquellos que son maldecidos o malditos. Bueno, ese mismo día al rey se le entera, se le dice cuál fue el número de muertos que había habido en Susa, allí en la ciudad, capital del reino. Y entonces va y se lo comunica a la reina Esther y le dice, los judíos han matado a 500 hombres y también a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa. Y pregunta el rey, ¿qué más habrán hecho en las otras provincias del reino? Si esto ha sido tan tremendo, ¿qué habrá pasado en las otras 127 ciudades? Y otra vez, amor, son hechos, no palabras. Y vuelve a decirle, dime qué más deseas y te lo concederé. ¿Cuántas veces le dijo, verdad? Que hasta la mitad de mi reino. Pero no solo fueron palabras, sino vamos viendo que hay hechos. Bueno, ha sucedido esto, se lo comunica, y de parte de Dios vemos otra vez llevando al rey. Así como esa vez hubo insomnio y pudo ver lo que Mardoqueo había hecho, que no se había notado, esta vez lo impulsa a preguntar también, sin duda, de qué más deseas que se le conceda. Y entonces algo que sucede inesperadamente, algo que no podíamos en un momento dado pensar que Esther podía pensar o decir. Siguiente. Le dice al rey que si le parece bien que se permita que los judíos de la ciudad de Susa, ¿sí?, el día de mañana, o sea, el siguiente día, el 14, que hagan lo mismo que han hecho ese día. O sea, que se les permita ir contra sus enemigos, conforme al decreto que ya se había establecido del día 13. Y algo más que es interesante y que nos deja aquí
para meditar, para pensar, que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amán, estos 10 cuerpos. Conociendo a Esther, conociendo su corazón, conociendo todo lo que era, ¿por qué pide una cosa como esa? Ya el odio se apoderó de ella, ya la venganza se apoderó de ella. ¿Por qué pensamos en un momento dado pudiéramos pensar que sucedió esto? No, simplemente creo que entre las muchas cosas que pudiéramos pensar, una es para que ahí en la ciudad estos 10 queden ahí como testimonio y se esparza esta noticia por todos lugares para que no haya más muertos y para que otra vez algunos no se levanten. No intenten nuevamente ir contra los judíos. Siempre que la gente ha querido ir contra los judíos, ha causado mucho mal muchas veces, pero finalmente terminan el Señor interviniendo y ellos terminan mal. Apocalipsis del libro y en la batalla de Armagedón podemos ver que algunos que se han aliado con ellos casi siempre terminan yéndose al ejército contrario. Vendrán los reyes de Oriente, se dará esa gran batalla con todos esos millones de combatientes, pero algunos se unirán al pueblo. Y entonces, ¿por qué la siguiente intento de levantamiento de Gog y Magog? Porque siempre hay alguien que en su corazón entiende las cosas, que las puede vivir, que las puede ver, pero puede más su odio, su rencor, su cuestión de querer exterminar. Y termina aflorando un día. Y sin duda podía llegar a pasar esto. Durante muchísimos años no va a suceder esto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el rey ordenó que de esta manera se hiciera. Y entonces publicó un decreto ahí en esa ciudad de Susa y los cadáveres de los 10 hijos de Amán fueron colgados. Encontramos en la escritura muchas veces, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios es el que termina decidiendo. Dios es el que de alguna manera tiene misericordia, pero a veces se puede llegar a confundir la misericordia con que Dios retarda sus promesas, retarda su palabra, retarda lo que dice. Y a veces, muchas veces algunos presumen de inmunidad, de saltar las leyes de Dios y decir, a mí no me sucede, a mí no me pasa, pero tarde que temprano, sí, el malo lo alcanzará su propia maldad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de ese día 13? Siguiente, por favor. Dice que el versículo 16, que los judíos que vivían en las otras provincias se reunieron. Todos ellos, los que vivían el día 13 del mismo mes, para defender sus vidas y deshacerse de sus enemigos. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos fueron los que decía el rey? Si aquí hubo 500, ¿cuántos? Dice la escritura, porque así se escribió en las crónicas de los reyes medos persas, que murieron 75,000 de los enemigos de Dios.
75,000 en esas 127 provincias. Pero igual, dice, no tocaron sus bienes. Dios no necesitaba ni sus bienes, ni los necesita, y mucho menos ninguna situación con ellos. Y entonces estas personas que vivían fuera de la ciudad, fuera de los lugares amurallados, descansaron y celebraban con banquete y alegría. Y este es el principio de una fiesta que más adelante tendremos la oportunidad de poder ver. Una fiesta del Purim. Siguiente, por favor, y última. Estamos terminando. Porque es suerte, y Purim porque es plural, Purim. Y es el día que esa tristeza, esa situación que ellos vivían, todo esto que ellos habían pasado, porque sí lo vivieron, se convierte en alegría y se dan muchos milagros y muchas situaciones. Y es así que se inicia esta fiesta, a partir del versículo 17. Siguiente. Y al versículo 18 nos empieza a narrar desde el 17 cómo los judíos en Susa, ellos dicen que se habían concentrado un día más, los días 13 y 14, y entonces ellos celebraron hasta el día 15, también con los banquetes y alegría. Dice que el pueblo vio luz, cuando todo era oscuridad, cuando todo era tinieblas, cuando todo era fatal, negro para su destino. Bueno, apareció luz. Y así nuestras vidas, cuando todo nuestro destino era incierto, desastroso, el Señor lo cambió y vimos la luz. Vino aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y esto es una verdad. Siempre que nosotros vivamos y amemos esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra misma, ese verbo hecho carne que nos menciona la Escritura, tendremos la oportunidad de poder ver algo totalmente diferente y viviremos milagros. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Que a veces parece que ya lo lograron, pero justo en ese momento constantemente vamos a ver a Dios actuando. Versículo 19. Bueno, dice que los judíos que vivían en pueblos y aldeas, que no había murallas, que no estaban resguardadas, celebraron el día 14 del mes de Adar con alegría y fiesta. Y unos a otros se hacían regalos. Hoy nos ha tocado la suerte. Nos han caído las ligaduras en lugares agradables, porque así se habla así dentro de un salmo, por la bendición de tener a Cristo. Y esto es algo que pocas veces o en ciertos momentos de nuestra vida los cristianos olvidamos. Y entonces el Señor deja de ser el primer lugar en nuestra vida. En todo. Porque para muchos se vuelven más importantes los hijos, los bienes, el alcance de la riqueza, o simplemente metas que son perecederas, metas que todo lo que tiene que ver con este mundo terminará. Y al final, vacío. ¿No es así?
cuando tenemos la oportunidad de darle siempre, en todo, el primer lugar a nuestro Señor Jesús. Pero no solo en nuestra vida, sino en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestra familia, con todo. Gloria a Dios, porque un día dijimos, Señor, tú nos has dado hijos, son tuyos, si tú te los quieres llevar, llévatelos, y no es falta de amor. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. La salud y todo lo que Job vivió nos da la oportunidad de saber que finalmente, aunque conocemos la historia, lo que el Señor narra en el capítulo 42 de Job, que es muy diferente al capítulo 1 y 2, es muy interesante el poder ver que el Señor nos permite conocerle más y saber que es algo que valió la pena. De oídos te había oído, pero hoy, ¿cuántos ven su rostro cada día? Amén. Gracias a Dios porque tenemos esa bendición y esa oportunidad. Amén. Dejo el lugar al pastor o a quien va a cerrar. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor, porque como lo hemos escuchado hoy, y Él nos ha dado motivo para celebrar cada día de nuestra vida. Amén. Oremos. Padre, gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque eres la razón de nuestras celebraciones siempre. Tú nos diste vida, Señor. Dice tu palabra, cuando estábamos muertos sin Dios y sin esperanza en el mundo, mostraste tu bondad y misericordia, Señor, y hoy vivimos por ti y para ti. Muchas gracias, recibe la gloria y la honra. Y ahora, Señor, que estamos por concluir, saldremos de este lugar, pero seguimos implorando que tu bendición, Señor, siga siendo derramada sobre todo tu pueblo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Saludos a nuestros hermanos en la transmisión. Dios les guarde.